Estás interesado en comprar vivienda y lo que te está sonando es comprar vivienda nueva y sobre todo vivienda nueva que en este momento esté sobre planos porque has visto muy buenas opciones. En este video te voy a contar cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar vivienda sobre planos. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Ustedes saben que comprar vivienda es todo un proyecto de vida porque implica comprometer nuestros ahorros, implica comprometernos a largo plazo en temas de crédito de vivienda o leasing habitacional y además se convierte en un sueño si es la vivienda donde quieres vivir. Y una de las modalidades es la vivienda sobre planos, pero antes de continuar te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción con todos los videos que he hecho hablando de este tema de compra de vivienda que estoy segura que te pueden interesar y te pueden ayudar a tomar una decisión. Ahora sí, centrándonos en el tema, una de las modalidades para comprar vivienda es comprar vivienda sobre planos. Pero, ¿qué es la vivienda sobre planos? Vivienda sobre planos son esos proyectos de construcción de vivienda donde hoy en día todavía no hay nada construido, pero que precisamente están los planos, los diseños, los terrenos, con el objetivo de que compres este tipo de viviendas, se va a ir construyendo y después de un tiempo te van a entregar esa vivienda y vas a tener una vivienda completamente nueva en un proyecto completamente nuevo y con todo lo que esto implica. Entonces, hay ciertas ventajas y ciertas desventajas que debes tener en cuenta si quieres entrar a comprar vivienda sobre planos que me parecen importantes antes de que tomes una decisión. Entonces, vamos a empezar con las ventajas. La primera ventaja que considero importante de comprar vivienda sobre planos es que puedes acceder a ella con un monto pequeño. ¿Por qué? Cuando vas a acceder a compra vivienda sobre planos, como todavía no está construida esa vivienda, tienes un plazo para pagar la cuota inicial, que es con lo primero que se debe pagar una vivienda. Pero para poder acceder a ese proyecto, lo único que te van a pedir es algo que se llama como el valor para separar la vivienda, y ese valor para separar la vivienda lo va a definir la constructora o quien esté manejando el proyecto, pero va a ser un valor mínimo en relación con la cuota inicial y ese es el que debes pagar en el momento. Entonces no tienes que pagar ya la cuota inicial, que puede ser el 30% o el 20% dependiendo si vas a acceder más adelante a un leasing habitacional o a un crédito hipotecario, sino que vas a tener que pagar un monto mucho más pequeño simplemente por separar ese inmueble y por comprometerte a que vas a pagar más adelante la cuota inicial y más adelante el resto de la vivienda. Lo que me lleva a la segunda ventaja, y es que esa cuota inicial la vas a poder pagar a un plazo mucho más amplio y la vas a poder pagar por cuotas. Usualmente los proyectos inmobiliarios que están en construcción de estas viviendas sobre planos se demoran aproximadamente 2 años en entregarte la vivienda. Entonces durante esos 2 años vas a estar pagando esa cuota inicial y la puedes pagar por cuotas. Entonces ya sea que pagues un monto mensual, ya sea que la pagues por tandas o por, no sé, te la dividieron en 3 o algo así, va a ser mucho más fácil pagarla que si tienes que pagar todo el 30% o todo el 20% de una. Entonces eso es buenísimo porque, como te mencionaba ahorita con la del valor de separación, no tienes que tener todo el dinero ahí mismo. Si eres muy juicioso con tus finanzas y si tienes muy bien organizadas tus finanzas, vas a poder sacar de tu salario lo que corresponde a la cuota inicial mensual y vas a ir pagando esa cuota inicial y vas a ir pagando ese valor. Así, cuando llegue el momento de hacer la legalización de la vivienda, es decir, que ya te van a empezar a entregar tu vivienda y que tú tienes que empezar a gestionar toda la parte del crédito y dejarlo listo, ya has pagado la cuota inicial y es un golpe menos duro porque lo has diferido por esos 2 años. La siguiente ventaja de las viviendas sobre planos es que vas a poder tener unos acabados súper modernos y unos diseños mucho más modernos porque es con lo que se está construyendo en ese momento y lo que está en tendencia en ese momento en cuanto a diseño de viviendas. Entonces es donde vemos en estos apartamentos o en estas viviendas modelo los últimos diseños, la última tendencia, la última decoración, la última distribución, y eso es lo que podemos tener cuando vamos a acceder a viviendas sobre planos. La cuarta ventaja es que vas a poder acceder a subsidios de vivienda siempre y cuando tus ingresos y esa vivienda que estás revisando cumplan con las condiciones y con las características de los subsidios que actualmente existen. Si no sabes de qué te estoy hablando, te voy a dejar aquí
dos videos que hice hablando acerca de los subsidios de vivienda en Colombia para este 2024. Me tocó hacerlo en dos partes porque la verdad es bastante información y no quería embutirles un video de 1000 horas, sino que se tomaran el tiempo de revisar primero uno y luego de revisar el otro. Entonces, si los quieren ver, acá les voy a estar dejando los dos videos para que vayan y consulten y revisen si pueden acceder a esto, ya sea por sus ingresos o ya sea por las condiciones de la vivienda, así que lo deben tener en cuenta. Y la última ventaja de comprar viviendas sobre planos es que esta vivienda en la gran mayoría de las ocasiones se va a valorizar. ¿A qué me refiero? Ustedes van a comprar esa vivienda a X valor y de hecho entre más temprana sea la etapa en la que ustedes accedan a ese proyecto, si está en lanzamiento, si no se ha construido absolutamente nada, eso va a hacer que ustedes accedan a mejores precios que cuando la vivienda ya esté a punto de entregarse o ya esté construida. Y adicional, una vez se entrega el inmueble y van pasando los años, ese inmueble tiende a valorizarse, así que si más adelante ustedes quieren vender este apartamento, pues van a poder recibir más de lo que pagaron porque esa vivienda se habrá valorizado. Ahora vamos a mencionar las desventajas y las cosas que ustedes deben tener en cuenta antes de tomar la decisión si quieren acceder a viviendas sobre planos. La primera desventaja es que es un proceso largo, es decir, que si ustedes quieren tener su vivienda ya o en un corto plazo, no sé, en un mes, 2 meses, 3 meses, con las viviendas sobre planos no es posible porque como son viviendas que no se han construido todavía, pues tiene que pasar ese proceso de construcción. Entonces, aproximadamente estos proyectos se pueden demorar entre año y medio hasta 3 años, va a depender claramente de, primero, que la constructor o quien está desarrollando ese proyecto llegue a punto de equilibrio para empezar a construir. Luego, depende de la velocidad y de qué tantas viviendas vendan, porque eso también les va a dar a ellos como ese flujo de caja para poder construir. Y tercero, va a depender precisamente de la velocidad de construcción. Entonces, por eso les digo que hay proyectos que pueden construirse en año y medio, como hay otros que se pueden llegar a demorar hasta 3 años. Entonces, como se dan cuenta, es un proceso de mediano plazo o de largo plazo, como ustedes lo quieran ver, donde no van a tener esa vivienda automáticamente. Entonces, es algo que deben tener en cuenta. La segunda desventaja es que hay un riesgo en el que se pare la construcción o que el constructor entre en quiebra. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay constructoras que no son serias y que no están muy bien establecidas y ellas ponen casi que su patrimonio sobre esa construcción y si la construcción no se da, no tienen los permisos adecuados, no se vende como esperaban o se presentan ciertas externalidades que también puede pasar, pues esto puede perjudicar no solo que se pare la construcción, sino que también ese constructor pueda entrar en quiebra. Entonces, si bien esta es una desventaja que no les va a pasar a todos, así que no se alarmen, tranquilos, aquí el consejo que les puedo dar es que revisen muy bien con las constructoras que van a trabajar. Aquí en Colombia hay constructoras muy reconocidas, muy bien establecidas, que llevan muchísimos años trabajando y me parece importante trabajar con ellas y no con esa constructora que está recién aparecida, que lleva muy poquito trabajando, porque puede caer en este riesgo. Puede que no pase nada, pero puede que sí. Entonces, cuiden sus inversiones, cuiden su dinerito y busquen esas constructoras que están más establecidas y que ustedes pueden identificar que tienen un respaldo y que no va a pasar este tipo de cosas. La tercera desventaja es que no es fácil abandonar el proyecto. ¿Y a qué me refiero? Cuando ustedes acceden y separan ese inmueble y van a empezar a aportar esa cuota inicial, llega un punto en el que ustedes no se pueden echar para atrás en el proceso. ¿Por qué? Porque ya se está construyendo, porque ya está muy avanzado el proyecto y porque el retirar ese dinero puede perjudicar a la constructora. Entonces, lo que empiezan a hacer aquí las constructoras es que tienen unos modelos donde ustedes buscan una persona a la que le puedan trasladar esa vivienda o ese aporte que han hecho y esas personas les paguen a ustedes lo que ustedes ya pagaron, así esas personas van simplemente a continuar con ese proceso o la constructora empieza a ofrecer esa vivienda precisamente y cuando ya se haya vendido, ya se haya tomado, les va a retribuir a ustedes el dinero, pero les va a cobrar una multa. Entonces deben tener en cuenta y deben estar completamente seguros de que van a continuar, que pueden económicamente continuar con ese proyecto, porque si no se van a ver perjudicados. Y esto va a depender, como les mencioné al comienzo, de qué tan avanzado o qué tan adelantado está ese proyecto de construcción. Entonces, si ustedes accedieron a
separaron el inmueble y quieren esa vivienda sobre planos y se arrepintieron en un par de meses, posiblemente no pase nada, va a depender también de la constructora, pero si se arrepintieron al año y medio y ya están a punto de entregar la vivienda, va a ser muy difícil salirse del proyecto y les va a tocar ceder el proyecto, les va a tocar buscar a alguien que lo tome y bueno, una serie de cosas que no son tan chéveres. La cuarta desventaja es que las viviendas nuevas, así sean sobre planos, así se les vayan a entregar en 5 meses o en un año o en 3 años, siempre van a ser más costosas que las viviendas usadas. Entonces, esto se debe a que obviamente hay temas de inflación a lo largo del tiempo, que el metro cuadrado en las ciudades, por ejemplo, ciudades como Bogotá, que son enormes y que se construye tanto, va incrementando porque los costos de construcción aumentan, porque bueno, hay una cantidad de impactos allí que las viviendas hoy en día, y les voy a poner un ejemplo, hoy en día un apartamento de, no sé, de 65 metros cuadrados puede estar costando, obviamente esto depende de la zona, pero les voy a dar un ejemplo. Hoy en día un apartamento sobre planos de más o menos 65 metros cuadrados se puede estar ofreciendo en 400, 500 millones de pesos colombianos, pero una vivienda usada por eso mismo les puede estar saliendo a ustedes por 300 millones de pesos. Es un ejemplo, entonces hay unos diferenciales importantes entre comprar vivienda nueva y comprar vivienda usada. Entonces, esa es una desventaja, es algo que deben tener en cuenta y es algo que, por ejemplo, aquí a modo de story time, fue algo que nosotros tuvimos en cuenta, no solo eso, sino el tiempo y por eso nosotros decidimos comprar vivienda usada y no vivienda nueva. La siguiente desventaja es que la valorización no siempre está garantizada. Obviamente esto no es en todos los casos, así que no se alarmen, pero sí depende de muchos factores. Entonces, no sé, ustedes compraron una vivienda nueva sobre planos y resulta que ya se las entregaron ya todo. Y resulta que en esa zona aparentemente había un terreno donde se iba a construir, no sé, un colegio. Y resulta que al final no se construyó un colegio, sino que se construyó una zona de discotecas. Entonces, si era una zona residencial, puede que esto desvalorice la vivienda porque es una zona residencial, porque va a dañar la calidad de vida, porque va a incomodar a los vecinos, o por el contrario, que fue algo que aquí nos pasó en donde yo vivo actualmente y es que aquí se han construido muchos edificios y muchos conjuntos y seguramente yo compré vivienda usada, pero voy a hablar como si hubiera comprado vivienda nueva. Seguramente en ese momento cuando se construyó este proyecto y estos apartamentos, pues estaban como proyectos de vivienda y ya, pero no se sabía que en una década larguita, aquí cerca se iba a construir un centro de investigación y una clínica. Fue un maxi proyecto, un muy buen proyecto que también mejoró el urbanismo alrededor de los conjuntos donde estamos acá y lo que hizo fue que se valorizaran todos estos apartamentos. Entonces, ese tipo de cosas también depende no solo de la valorización que se espera en el momento, sino que también va a depender de qué pasa a los alrededores y qué pasa justamente con cómo va avanzando el tiempo y lo que se va construyendo, lo que se va montando alrededor de ese proyecto de vivienda. Entonces, si bien la mayoría de las viviendas sobre plano se valorizan, esa valorización no está garantizada. Y por último, hay algo que es lo que yo llamo riesgo de expectativa versus realidad. Y puede que una cosa fue lo que ustedes les mostraron sobre planos, cómo debía quedar la vivienda, cómo debía quedar el lugar donde iba a estar ubicada esa vivienda, las zonas comunes, todo esto. Y resulta que cuando ya se hace entrega del proyecto no es parecido a lo que ustedes escogieron. Esto también no pasa en todos los casos, pero es algo que deben tener en cuenta y es que o cambiaron las zonas comunes o los acabados no era lo que ustedes esperaban o también hay cosas que hicieron falta en la entrega, bueno, una serie de factores que deben ustedes tener en cuenta y que puede poner en riesgo eso de expectativa versus realidad y eso puede ser una desventaja para la compra de vivienda sobre planos. Y listo, ese era el video del día de hoy. Espero que con este listado de ventajas y desventajas les dé a ustedes luces para tomar la decisión si quieren o no comprar viviendas sobre planos. A mí personalmente y aquí como a modo de opinión, a mí los proyectos sobre planos me gustan mucho
en escenarios donde primero ustedes no tengan ya todo el dinero de la cuota inicial, sino que puedan ir aportando, me parece súper chévere. Segundo, si ustedes pueden acceder a subsidios de vivienda y puedan obtener esa vivienda nueva sobre planos mucho más fácil. Tercero, si ustedes quieren comprar una vivienda con los acabados que ustedes sueñan, en el lugar que ustedes sueñan y tienen el presupuesto y todo para hacerlo y están dispuestos a esperar todo ese tiempo, también es una muy buena opción. Hay que evaluar diferentes variables, hay que evaluar ustedes qué están dispuestos a asumir, qué están dispuestos a sacrificar y todo eso para tomar la decisión si la vivienda sobre planos es su mejor opción. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarme en los comentarios qué otras ideas de videos y de temas quieren que abordemos aquí en el canal. No olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que hacemos en el canal. Tenemos un en vivo a la semana, 2 videos como estos y adicional tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Píldoras Financieras que lo encuentran tanto aquí en YouTube como en Spotify, y donde con mi esposo les estamos compartiendo información de finanzas, de economía, de actualidad, de diferentes temas que estamos seguros les pueden servir y les pueden ayudar. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se los dejo por aquí, donde les compartimos también tips muy rápidos, información, cositas que ustedes deben tener presentes para aprender cada día más sobre finanzas personales. Y también los invito a que se peguen la rodadita por nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde tenemos nuestro blog con publicaciones semanales y adicional donde encuentran nuestro libro Economía Simplificada, una guía práctica para no expertos y todos los recursos gratis y de pago que tenemos para ustedes. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.